El 2022 es un año muy especial. Celebramos la grandeza de un boricua que lo ha visto todo, con 100 años de vida, de experiencia en la celebración de su centenario, el gran Luis Toño Feliciano. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro gran programa de béisbol entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Suscríbase a nuestro canal para el mejor contenido y análisis del béisbol. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde New Jersey, y me acompaña mi amigo y compañero Jorge Colón Delgado, historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, directamente desde Puerto Rico. Jorge, hoy tenemos otro invitado de lujo en la celebración de quien es la persona que lo ha visto todo en el béisbol de Puerto Rico. Nos complace, familia, traer aquí a cámara a nuestro amigo Luis Toño Feliciano. Toño, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Toño, yo digo don Toño, pero regáñeme, porque usted no quiere que le diga don. No, yo quiero que me trate con mucha confianza. Gracias. Pero bueno, eso es también por respeto. Luis Toño Feliciano, la Liga de Béisbol Profesional, la Liga de Béisbol AA de Puerto Rico le dedica la temporada 2022 a Luis Toño Feliciano por su trayectoria en el béisbol de Puerto Rico. Y esta entrevista es dedicada a usted. Y para comenzar, para que las personas sepan, yo quiero que usted nos diga el secreto, porque usted tiene 99 años, trabaja de lunes a sábado como contable CPA, y usted tiene posiblemente, le saca más punta al lápiz y tiene una visión con los números mejor que la que tengo yo y la que tiene Jorge. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que Dios siempre ha estado conmigo. Don Toño, usted no tiene planes de retirarse. Usted sigue trabajando. Y Jorge ya lleva retirado, yo no sé, como 5 o 10 años. ¿Qué secreto tiene que decirle usted a Jorge para que él pueda seguir siendo productivo como usted? Bueno, mantenerse alimentándose adecuadamente y desde luego tener una base como yo he tenido desde mi juventud. Y primero, con la ayuda del Señor, he mantenido con muy buena salud. Jorge. Excelente. Toño Feliciano vino al mundo un día de Navidad, 1922. 1922, sí. Exacto. Entonces, pero nació el 24 o el 25. 24 de diciembre a las 9 de la noche. 24, Nochebuena. En la Nochebuena del 1922. En el barrio Bélgica de Ponce. Barrio Bélgica de Ponce. Háblenos un poco de su niñez, Toño. Bueno, pues yo nací en la calle 5, esquina Comercio, Ajá. en Ponce, Puerto Rico, un 24 de diciembre de 1922. Mi padre, Benigno Feliciano, y Laura Limardo. De ahí me desarrollé y luego mi padre murió a la edad de 23 años. Yo quedé huérfano con mi madre y mi abuela y nos trasladamos a vivir muy cerca en el barrio Cuatro Calles de Ponce. Yo me desarrollé en los 3 barrios que quedaban uno al otro pegados, que era San Antón, Bélgica y Cuatro Calles. Ahí fue que comencé a conocer el deporte y que ahí tuve amigos como Felo Gilbert,
Juan Gilbert, que eran mis hermanos, y con ellos comencé a desarrollarme en el deporte. Y también una liga que comenzó a preparar un señor que se llama apellido Ralat, Felipe Ralat, que preparó una liga que se llama en la Hacienda Estrella, cuando eso no teníamos las facilidades de parque que hay ahora, y se jugaba prácticamente en las cañas, y así fue que yo comencé y comenzamos todos a desarrollarnos en el deporte del béisbol. Y de esa época, ¿cuáles son la parte de los Gilbert, los hermanos Gilbert? ¿Qué otra figura de renombre dentro del béisbol usted recuerda? Marzo Cabrera, que era mi amigo y mi hermano. Ese era, estoy hablando del barrio de Cuatro Calles, ese era mi amigo y mi hermano de aquella época. Nos llevábamos como hermanos, compartíamos, y eso fue lo que me ayudó a levantarme. Y de luego, yo también, dentro de esas facilidades, me desarrollé como atleta de pista y campo, que me ayudó considerablemente con la ayuda de Millito Navarro, que Millito Navarro fue el primero que me comenzó a ayudar prácticamente en el béisbol, y ahí me desarrollé como atleta de pista y campo, corriendo 400 y 800 metros. Esa parte me ayudó a mí para lograr ir a la Universidad de Puerto Rico, porque en aquella época yo no era pobre, yo era extremadamente pobre, y no pensé nunca ir a estudiar a una Universidad de Puerto Rico. Pero gracias a Dios, con la ayuda del deporte y la ayuda de estas personas como Millito Navarro y don Antonio Gordián, que era el profesor de la Escuela Superior de Ponce, logré ir a la Universidad de Puerto Rico y prepararme. Oiga, Toño, mencionó a Gordián, que fue dirigente del equipo de Ponce en un momento. Mencionó a Millito, mencionó a Marzo y mencionó los cañaverales. Para las personas que no lo conocen o no saben, Puerto Rico habían grandes extensiones de cañaverales. La pregunta que le tengo son dos preguntas. ¿Ustedes jugaban? ¿Qué recuerdo tiene jugando béisbol en las cañas? ¿Cómo era eso? Nosotros jugábamos en los pastos porque no había las facilidades de parque. Cuando pasaba la zafra, que quedaba ya la caña, se había cortado la caña, pues ahí jugábamos nosotros. Y eran muy pocos, no había parque, el único parque que había era el Charles H. Terry. Y en el Charles H. Terry se se dividía casi en 4 parques. El primero, el parque donde estaba el diamante donde era oficialmente que se jugaba, y luego en el centro field había otros diamantes, y por el right field había otro diamante, y así jugábamos todos. En el Terry, así es que jugábamos, pero parques no habían como hoy en día, eso no lo teníamos, no lo conocíamos. Toño, y usted menciona que usted también hacía atletismo, y el Terry, que era el parque atlético que se le conocía, ¿verdad? Correctamente. Se tenían esas grandes competencias de atletismo allí, ¿verdad? Sí, correcto. Yo estudié en una escuela que se llamaba en aquella época Gran Stand, que hoy en día se llama Ramiro Colón. Y a la edad de 5 o 6 años, yo comencé a ver atletas como Fran Cepero, que practicaban de la Ponce High, practicaban en el Charles H. Terry, y prácticamente la escuela Gran Stand era el patio, era el Charles H. Terry. Y ahí comencé yo a entusiasmarme con el deporte. Y esas figuras como Fran Cepero, pues me entusiasmaron a mí en el atletismo, y yo comencé a prepararme, ahí comencé a correr 400 y 800 metros. Entonces, cuando ya entra a los 18 años, 17, 18 años, a jugar AA con Utuado. No, a los 18 años, 17 para 18 años, yo jugué primero del equipo Ponce Caribe Cabo B, que dirigía King, Jorge King. Jorge King. A Utuado, yo comencé en el año 41, fui a estudiar a la Universidad de Puerto Rico. En la Universidad de Puerto Rico conocí a mi amigo y hermano, que fue para mí más que hermano, Lángel Rodríguez, que era uno de los grandes pitchers y que yo lo considero tan buen pitcher como fue Rubén Gómez.
porque a ambos yo les caché. Y entonces, de ahí fue que Lange me convence cuando yo voy a la Universidad de Puerto Rico para que fuera a jugar de Utuado. Y jugué de Utuado en el 1941. Allí conocí a grandes figuras como Ramón Cabaña, Morín Cabaña, que fue presidente de la Escuela de Medicina de Puerto Rico y que era un gran pitcher también. En esa etapa de su vida, ¿qué pelotero usted admiraba? Para mí, yo admiraba a Pancho Coimbre, para mí era mi figura, y Luis Rodríguez Olmo, con quien cultivé una gran amistad. Háblenos un poco de Pancho Coimbre, Francisco Pancho Coimbre. Pues Pancho, yo tenía una gran amistad con Pancho y lamentablemente el día que él falleció, esa noche antes, yo acostumbraba con él regresar del Parque Paquito Montaner y llevarlo a su casa. Esa noche que él fallece, él me dice, Toño, hoy no me vas a llevar porque el vecino me acompañó y regreso con él. Y Pancho pues me conocía desde temprana edad, porque como la Ponce High tenía el equipo que practicaba con el equipo de Ponce, y ahí él me conoce. Y de ahí comenzamos esa gran amistad que tenía con Pancho. Pancho era una persona humilde y para mí era de los mejores peloteros que yo he visto. Y una vez a él le hicieron un homenaje póstumo y me llamó Luis Rodríguez Olmo de su casa, que no podía regresar porque lo habían invitado para que hablara de Pancho. Y él me dijo, yo quiero que tú, eso fue en la alcaldía de Ponce, yo quiero que tú vayas y digas en ese homenaje póstumo a Pancho de que para mí el mejor pelotero de Puerto Rico se llama Francisco Pancho Coimbre. Wow. ¿Y cómo era la personalidad de Pancho? Dijo que era humilde, además de ser humilde, ¿cómo era? Era un hombre humilde y jocoso, porque él siempre tenía un carácter alegre. Nunca lo veríamos a él molesto, siempre él tenía un carácter alegre. Y aún a la edad que él tenía, se conservaba bien fuerte y hablaba con una voz fuerte y él se veía muy bien. Oiga, Toño, usted mencionó que usted jugaba a catcher, ¿verdad? Bueno, y mencionó que para ese tiempo del 40, Ponce dio muy buenos catchers, entre ellos Griffin Tirado. Y usted siendo catcher, ¿qué recuerda de Griffin Tirado? Pues Griffin, que también fue mi buen amigo. Para mí Griffin era de las personas, a él le decían el caballo de hierro, porque Griffin estaba acostumbrado a cachar un sinnúmero de juegos consecutivos. Y ahí sí había mucha humildad, un hombre sencillo, él no era de que hablaba de su persona, no. Él tenía que hablar de él y era de muy poco hablar, con muy pocas personas él compartía de hablar porque él tenía que sacarle las palabras. Un hombre muy humilde. Y como catcher, ¿qué tipo? ¿Era un catcher agresivo defensivamente? ¿Cómo era como catcher? Como catcher yo lo consideré a él agresivo defensivamente. Para esa época Ponce había traído un catcher dominicano que era muy bueno y que para mí era mi ídolo. Se llama Enrique el Antiguo. Y Griffin era el segundo catcher. Luego Enrique el Antiguo se va y entonces Griffin se convierte en el primer catcher del equipo de Ponce. Sí. Eso hace muchos años. Bueno, que por muchos años sí. Griffin Tirado fue el catcher estelar de los Leones de Ponce. Adelante. Sí. Usted tuvo la oportunidad, y quiero que si nos puede, para los que no estuvimos ahí, dicen, ¿verdad?, que cuando había juego en el Charles H. Terry, el antiguo parque escolar, ¿verdad?, el parque atlético, donde está esa avenida que se le conocía como la Gran Star, se llenaba de gente. Y dicen que Pancho caminaba uniformado de su casa al parque y los niños se conglomeraban alrededor de él. ¿Usted recuerda eso?
Sí, porque Pancho vivía muy cerca del parque, él vivía en la calle Estrella y la parte final de la calle Estrella. Y él caminaba de la calle Estrella al Charlie H. Terry, que no lo tomaba ni de 5 a 10 minutos a lo sumo. Entonces la gente lo acompañaba en la trayectoria. Correctamente, correctamente. Y ahora que estamos hablando del Parque Terry, que no tuvimos la dicha de ir, nárrenos, descríbanos ese parque pintoresco histórico de la Charlie H. Terry. ¿Cómo era cuando uno entraba? ¿Qué se encontraba? Los dugouts, ¿cómo era todo eso? Las graderías eran de madera, el parque era de madera y techo de zinc, y tenía la parte, la central detrás del home plate, pues tenía una gradería de madera y en la parte derecha otra gradería de madera. Y entonces había algo que era muy peculiar en el equipo en Ponce, y era que las verjas eran de zinc. Y entonces esas verjas de zinc quedaban para parte del río Portugués. Y ahí se acostumbró a que los fanáticos perforaban la verja y hacían rotos para ver los juegos por esos rotos, porque no era, para la entrada no era fácil entrar a los juegos porque las personas no tenían los recursos para pagar la entrada. Y entonces ahí las personas veían los juegos a través de los rotos de la verja, de la verja que pasaba por el centro field y left field. Interesante. Oiga, Toño, a mí me dijeron, y usted corríjame, ¿verdad? Que el equipo de Ponce tenía a un señor asignado que cuando alguien bateaba un foul, ese tenía que buscar la bola y que se la quitaba al que sea para que los peloteros decían bola, era Oppenheimer. Yo con él tenía muy buena amistad. Era apellido Oppenheimer. Decían bola, y como la escasez también de bola no era fácil, pues cada vez que había un foul que iba para la calle le gritaban a él bola, y ahí se quedó bola. Y era Oppenheimer el que la iba a buscar. Está bueno eso. Y estamos hablando que eso era por los 40, alrededor de los años de la guerra, ¿verdad? Eso era por alrededor de los 38, 39, cuando eso yo estaba mucho más joven. Tendría 16 años, 15. Estamos hablando de eso, era para el 38, 39. Sí. Cuando comenzó la liga. Sí, correcto, por ahí. Pero antes de la liga, aquí en Ponce se jugaba béisbol que Pipo Maldonado, que era él era el que se ocupaba, era el apoderado de ocuparse y traer equipos a Ponce para jugar. De hecho, ahí se trajeron equipos como el Concordia, que era un equipo de Venezuela, el Almendares, que era un equipo cubano, y venían equipos de americanos. Yo me recuerdo que se llamaba el Camden y el Norfolk. Esos equipos americanos venían a jugar y celebraban una serie domingo y el parque se llenaba. Cuando no estaba el béisbol organizado, como dicen, sí. ya cuando, las ligas extranjeras, lo que llamamos las ligas extranjeras. Correctamente, pero el que era el promotor de todo esto era Pipo Maldonado. Exacto. Retomando su carrera en el béisbol, háblenos del Utuado Stars en la AA y el equipo Mercedita de Ponce, esa etapa con el Utuado Stars. Bueno, con el Utuado Stars, yo primero, como le dije, yo jugué primero en Ponce, del Ponce Caribe KVB. De ahí pasé a la Universidad de Puerto Rico y ahí conocí a mi amigo y hermano Miguel Ángel Rodríguez. Entonces él me lleva a jugar Utuado, que el dirigente era DeAndre Pay. DeAndre Pay era la primera base. Y ese equipo era un equipo que para mí era un equipo profesional. Ahí figuró Alfonso Gerard, era el right field. Y teníamos jugadores como Frank Gotay de Ponce, que para mí en esta época Frank Gotay hubiese sido un jugador que podía haber llegado tranquilamente a Grandes Ligas, porque Frank era una persona que era un estilo como decir Félix Torres, que también yo tuve mucha participación con Félix Torres. Y esos eran los jugadores grandes que teníamos ahí en ese equipo. Ahí teníamos también
lanzadores como Gangue Jiménez, que era muy bueno también. Y en ese equipo se jugaba en una escuela, el parque era en una escuela que se llamaba Luis Muñoz Rivera en Utuado. Y ahí pasaba algo peculiar, y era que cuando había mucha neblina, había que posponer el juego prácticamente hasta las 12 del día, porque no se veía. Y el Utuado, yo no sé si sigue pasando eso, pero en la época mía pasaron unas cuantas veces eso, de que la neblina no nos permitía jugar y teníamos que esperar hasta las 12 del día. Eso pasaba en Utuado. El apoderado del equipo era don Ramón Cabaña, que era el padre de Monín Cabaña, que les mencioné anteriormente. También tenía otro hermano que era Rolando Cabaña, que era uno de los outfielders que jugábamos bien. Ese equipo, también ahí había un jugador muy bueno, que era un jugador de AAA que jugaba con nosotros, americano, que estaba en la base de Raimi, se llama Gallagher. Ese pitcher fue muy nombrado en Puerto Rico, pitcher zurdo. Entonces también en ese equipo, Alfonso Gerald era, además de que era right fielder, era un buen lanzador zurdo, porque él lanzaba. Y Alfonso Gerald, como ustedes saben la trayectoria de Alfonso Gerald, fue un jugador extraordinario en el nivel profesional de Puerto Rico con el equipo de Santurce. Sí, un hombre que batió casi todos los años que jugó con Santurce, con el único equipo que participó, fueron 300 o más, pero sí, opacado por las grandes estrellas como Willard Brown y Bob Selman, ¿verdad? De la época. Seguro. Pero es como bien usted dice, fue un gran jugador que ha recibido muy poco reconocimiento. Raúl. Don Toño, usted mencionó, bueno, mucha gente desconoce que el primer parque de béisbol que tuvo alumbrado fue en Mercedita, en la central. Correctamente, en Mercedita. Y yo jugué softball mucho. Y ahí había un pariente mío que era uno de los jugadores estelares. Se llamaba Lito Navas. Lito Navas fue de softball. Ahí, eso fue el primer parque donde tuvimos alumbrado. ¿Qué año, ¿Qué año, Toño? Eso fue más o menos, yo diría, para el 1939, 40. ¿Y eso fue 8 años antes que Cito Escobar? Sí, eso fue así. Y eso fue algo inaudito, porque fue un parque fue un cañaveral que lo prepararon, los Serrayé. Sí. Toño, ¿y cuál fue cuando ustedes se enteraron que en Mercedita iba a haber alumbrado, que se iba a poder jugar de noche? ¿Cuál fue la reacción? Pues eso fue una sensación, y se llenaba los alrededores de público. Cuando en Ponce teníamos un sistema de público de transportación de guagua, y esas guaguas se llenaban, y se llenaba para ir a ver el parque de noche, a ver esos juegos de noche. ¿Cómo era el sistema, Toño? ¿Qué sistema era? ¿Eran postes fijos o eran postes movibles? O sea, Poste fijo. Ahí en ese parque ocurrió una desgracia, y fue que un hermano de Meleto, un juego entre Ponce y Juana Díaz, que yo estaba allí jugando también, que allí estaba Carlos Beniel jugando, pues el hermano de Quique Meleto, que ustedes lo tienen que haber oído nombrando, chocó con un poste de Díaz, y eso lo ocasionó que él se quedó callado, pero más tarde por la noche sintió un malestar y se había destrozado. Cuando chocó, murió al otro día. Wow. Tengo entendido que todavía queda un poste de alumbrado allí en Mercedita. Sí, queda todavía algo, queda una huella de la central. Yo tengo que ir ahí. Quedan unas huellas de la central. Toño, ¿cuánto usted ganó? ¿Cuánto le pagaron? ¿O cuál fue la dieta que usted recibió por jugar o en Ponce o en el equipo de Utuado en el 41-42? A mí nunca se me pagó ni un centavo por yo jugar. Sí, me daban para almorzar $1 o 1.25, que era eso era la dieta para nosotros almorzar en aquella época. Sí, a lo mejor no lo daban la dieta y hacían un almuerzo completo para darle en el momento de los dobles juegos, para almorzar todos en conjunto. La gente a veces no
no sabe lo difícil que era jugar béisbol AA en Puerto Rico para los 40 y para los 50, porque eran muy pocos equipos. Eran 8 equipos. Pues ser un equipo AA no era fácil. En esa época no era fácil. Ok, usted se graduó de administración comercial y estaba jugando béisbol. ¿En algún momento de su vida hubo un titubeo de que quería ser más pelotero que contable o terminar su carrera de contable y dejar la carrera de pelotero al lado? No, yo fui al ejército Okay. en el 1943. Tuve 6 años en Panamá, 3 años en Panamá. Cuando regresé, vine con el propósito de prepararme y prepararme para contador público autorizado. En esa época, la Universidad de Puerto Rico ofrecía los cursos para CPA coaching por 1 año y yo pues me preparé y esa era mi decisión. Y me dediqué a estudiar, desde luego. Yo tenía que agradecerle a la Universidad de Puerto Rico de que me dieron la oportunidad de yo estudiar y pagármelo todo los 2 primeros años. Por eso yo jugué béisbol y ahí fue donde conocí y estuve a quien fue mi buen amigo, Rubén Gómez. Eso fue el año 1946 al 1948. La Universidad de Puerto Rico, además de jugar intercolegial el béisbol, pues jugó también en la Federación de Béisbol, en aquella época que se llama Circuito de Béisbol, en vez de béisbol se llama Circuito de béisbol aficionado. Y el Pepe Seda, que también fue para mí mi buen mentor, porque yo tuve 2 mentores que me ayudaron mucho en los conocimientos. Primero, Millito Navarro y luego José Pepe Seda, que yo considero que el béisbol que se está jugando hoy, Pepe Seda lo escribió anteriormente. Uh-huh. Oiga, y mencionó que sirvió para el ejército en Panamá. Tuve 3 años en el ejército en Panamá. Cuando usted sirvió, había muchos peloteros que jugaban, ¿verdad? Bueno, yo jugué en Panamá, en la zona del Atlántico. Y yo jugué del equipo de Fort Sherman. Y luego hicieron un escogido de esa zona. Y yo fui parte de un equipo de la zona del Atlántico, donde el único puertorriqueño era yo. Y el centrofield de ese equipo era el centrofield de los Cardenales de San Luis, Terry Moore. Y dio las cosas que pasan en la vida. En el equipo del Pacífico, que era el otro equipo que se formaba en Panamá, había un solo puertorriqueño que jugó, era tercera base de ese equipo, y era Tino Rodríguez. Tino Rodríguez, que era un gran pitcher de softball y buen pelotero. Pues entonces, el único puertorriqueño que jugó de ese equipo del Pacífico, yo del Atlántico, era el catcher del equipo del Atlántico. Eso fue una cosa que pasaron en mi vida. Oiga, Jorge. Coño, aquí pensando, si está en el ejército en esa época del 42, 43, 44, se perdió los campeonatos en Ristra de Ponce, entonces. Yo me perdí, sí, en el 44, que Ponce fue campeón, se llamaba el Ponce Cuban, le llamaban Ponce Cuban, le llamaron. En la AA. Uh-huh. En la AA, sí. Yo estaba en el ejército. La ristra de campeonato de los Leones de Ponce con George Scale. No, pero no. La ristra de campeonato de George Scale fue posteriormente. Eso fue después de la guerra. Y usted George Scale. Hasta el 47. Es que la guerra, es que la ristra de campeonato de George Scale fue precisamente en ese periodo, porque después vino Caguas y Mayagüez, pero bueno, está bien. Entonces usted vio la ristra de triunfo de Ponce. Sí, seguramente. Eso yo lo vi, que realmente lo vi completamente. Oiga, ¿cómo fue que usted empezó a hacer, usted aparte de ser pelotero, es un líder cívico, ha sido un líder cívico y también fue dirigente, fue manager? ¿Cómo fue su primera oportunidad para ser dirigente de un equipo de béisbol? Bueno, cuando yo me gradué de universidad en el 1948, pues
para mí el béisbol era gran parte de mi vida. Comencé a dirigir clase A y yo dirigí los equipos de Ponce que ganamos, fuimos 3 subcampeones. Subcampeones fuimos los 3 años. Un año que lo perdimos, que eso fue una cosa grande. Pero Uchín, a la edad de 17 años, en el Sito Escobar, nos ganó 2 juegos. Un sábado, con un jonrón, nos ganó 2-1. Y al otro día por la mañana, domingo, el otro juego, perdimos 3-2 con otro jonrón de Peruchín. Y los jonrones los daba siempre sin gente en base porque teníamos que lanzarle. Y él los daba. Tenía 17 años y le sacaba en el Sito Escobar. Eso fue yo dirigiendo. Luego de dirigir clase A, pues comencé a dirigir el equipo de Juana Díaz en el 1956 y que ganamos el campeonato, que ese año pues yo fui a dirigir la selección de Puerto Rico a Cuba en una eliminación para el campeonato mundial del béisbol aficionado. Luego de que pasó esto, pues entonces yo vine, un momentito que se me salió el... No se preocupe. ¿Puedo seguir? Ok. Sí. Pues, te oye claro. Después de esto, del que yo dirigía a Juana Díaz, lo dirigí el año 1957, otra vez, y perdimos ese año, no me recuerdo exactamente, pero ese año perdimos, estando yo con Juana Díaz. Yo dirigí a Juana Díaz 2 años. Oiga, eso fue el 56 y después 10 años después estuvo con los Polluelos, ¿correcto? Correctamente. Después porque yo tuve que ir a Estados Unidos a realizar un trabajo y entonces no pude dirigir. Y cuando regresé, pues no pude, comencé a dirigir a Yauco. Porque cuando yo regresé, ya Juana Díaz había nombrado a otro dirigente y yo regresé, ya estaba la temporada comenzando, llevaba ya casi un mes y Yauco pues tuvo problemas con el dirigente y ahí me llamaron el apoderado Tati Torres. Ahí fue donde conocí jugadores como Santiago Rosario, Chago Rosario, que para mí fue uno de los mejores peloteros que Chago Rosario tuvo en Grandes Ligas. Y ahí también conocí otro que fue también que estuvo conmigo, muy bueno, y que ese pues nadie lo quería, pero yo vi en él la posibilidad de que se llamaba Ricardo Delgado, el tío de Carlos Delgado que estuvo en Grandes Ligas. Y lanzó con el equipo de Yauco y él comenzó, cuando yo llegué a Yauco, lo vi a él en una clase A y me di cuenta la habilidad que él tenía y lo llevamos a Yauco y él comenzó a trabajar y ahí él trabajó muy bien y de ahí logró ascender hasta que llegó a Grandes Ligas. Ricardo Delgado. En esa década del 50 y principio del 60, usted vio a Roberto Clemente comenzando. ¿Qué recuerdos tiene de Roberto en esa etapa de la carrera de Roberto? Bueno, para mí hay unas personas que hablan y comparan que si de Roberto y Pancho Coimbre son 2 épocas diferentes. Claro. Nosotros no sabemos si Pancho hubiese podido jugar en Grandes Ligas, qué tiempo tendría él de durabilidad, porque para mí el mejor pelotero de Puerto Rico, para mí, se llama Roberto Clemente. Okay. Porque Pancho sí fue buen pelotero, pero a nivel de Puerto Rico y del Caribe. Pero no sabe, y también jugó en la Liga de Color de los Estados Unidos, que ahora es Grandes Ligas. Sí, correcto, y él lució muy bien, pero no sabemos también la durabilidad que podría tener Pancho, porque todo esto de que llegue un pelotero a ser grande y que se le reconozca, pues tenemos que ver qué salud puede tener. Claro. Y entonces Roberto tuvo esa salud, por eso para mí fue el mejor pelotero de Puerto Rico, Roberto Clemente.
porque tuvo 18 años en Grandes Ligas y demostró lo que era. Y en esa época, o sea, ¿cómo fueron sus experiencias? ¿Dialogó con Roberto? ¿Estuvo con Roberto? Yo no tuve una amistad estrecha con Roberto, pero sí nos conocimos y tuvimos una relación que no fue porque él era de Carolina, yo de Ponce, pero sí logré conocerlo bien y estuve con él cuando él dio unas clínicas, estuve con él en Ponce, estuve con él en una de las clínicas que él dio en el Parque de Constancia. Que se fue antes de morir. Sí, perdóname, Raúl, esa clínica fue antes de morir, ¿no? Esa es la que tú habíamos. Sí, mucho antes. De una clínica, él acostumbraba a dar clínicas, sí. Sí, pero hay una clínica que él dio en Ponce, contratado por la Telefónica y rápidamente, días después murió, porque fue a Ponce, fue a Guadilla, fue a Carolina. Sí. Oye, Toño, ¿qué recuerdo, yendo un poquito por ahí en el 56, qué recuerdo tiene de cuando fue a Cuba a dirigir el equipo de Puerto Rico? Bueno, cuando fui a Cuba, yo le diría que tuve una aceptación muy grande. Cuando yo llegué a Cuba, yo tenía 34 o 35 años por ahí, 36. Y cuando yo me bajé del avión, preguntaron quién era el dirigente. Y cuando me vieron, pues se sorprendieron. Dicen, no puede ser, es muy joven. Entonces, el dirigente de Cuba era un pelotero famoso que se llamaba Quilla Valdés. Era un hombre mayor. Y entonces, en el diario de Cuba, de mayor circulación, sacaron una foto de él conmigo y decían el más joven y el más viejo, Quilla Valdés. Yo tenía ese recorte del periódico, pero no me recuerdo ni dónde lo tengo. Eso se me extravió a mí. Sí. Toño, ¿qué siente, para que ustedes nos diga, qué se siente uno salir de Puerto Rico y representar a su país? Bueno, representar a su país, eso es un honor grande para mí y una responsabilidad. Yo tuve el privilegio que Dios me dio, fue que yo dirigiendo un mundial de softball en Oklahoma, nosotros jugando contra Estados Unidos, y para mí esa es la emoción más grande que yo he tenido en el deporte. Yo en ese juego pues seleccionamos a uno de los pitchers que llevamos, que no era el mejor, pero que tenía mucho en la bola, y le ganamos la primera vez que Puerto Rico le gana en un deporte a Estados Unidos, fue en softball en ese año 1968, y le ganamos 2-0. Cuando terminó el juego, en momentos antes había jugado el equipo de México y había un mariachi, y el mariachi se tiró al terreno de juego y nos cantó Preciosa. Aquello para mí fue muy emocionante y me recuerdo, esa es la emoción más grande que yo he tenido en el deporte. Wow. Oiga, tengo que ir un poquito para atrás, ¿verdad? Porque mencionó que cuando le ganaron a Puerto Rico, pero Puerto Rico le ganó a Estados Unidos. ¿Usted recuerda o tiene, ¿verdad? Si tiene algún recuerdo cuando Puerto Rico ganó en el Mundial del 51? Que en ese tiempo no se podía sacar la bandera de Puerto Rico. Y en ese momento, cuando Puerto Rico se proclama campeón, se pudo sacar la bandera, la gente la sacó de la celebración. ¿Usted recuerda algo sobre eso? Es simple. Sí, yo me recuerdo de eso porque en ese equipo estaba un gran amigo mío que fue pelotero, estuvo conmigo, el Rito Maldonado, Héctor Rito Maldonado. Sí. Y el que dirigió ese equipo fue Pepe Seda. Para mí, vuelvo y repito, el béisbol que se juega hoy en día, Pepe Seda lo escribió. Y él hizo un libro del cual yo estoy. Yo solo regalé ese libro que yo tenía a Rafi Serrano en el pabellón del deporte puertorriqueño. Y entonces, vamos a... hablamos de usted como dirigente que ganó tantos campeonatos consecutivos
con el equipo de Ponce. Háblenos de esa etapa. Logró 6 campeonatos, 1968. Yo gané primero, yo gané en el 1968. Exacto. Y después, tuve después luego de los 13 campeonatos que ganó el equipo, yo gané 5. Y entonces yo me retiré en el 1979 en los Juegos Panamericanos, que yo dirigí el equipo de Puerto Rico. Y entonces que siguieron la raya del equipo hasta que ganó 13 campeonatos. Exacto. Hay una pregunta, porque usted estuvo activo en los Juegos Centroamericanos de 1966, los Panamericanos del 79, ambos en Puerto Rico, pero los del 66 específicamente fue la primera oportunidad que tuvimos los puertorriqueños de organizar algo tan grande. Y sí, por lo que yo percibo, eso nos dio una confianza y demostramos que estábamos capacitados para no tan solo hacer un centroamericano, cualquier tipo de evento. ¿Cuál es su opinión sobre esos Juegos Centroamericanos del 66? Con los Juegos de 1966 también tuve una experiencia que recuerdo mucho cuando el equipo de Puerto Rico estaba entrando al parque Irán Bison. Pues habían como 4 o 5 atletas de aquel equipo que fue al San Salvador. Entre ellos estaba mi buen amigo Fernando Torres Collac. Y yo observé muchos de ellos cuando el equipo de Puerto Rico entró, saliéndole las lágrimas de la emoción que tenía. Wow. Y luego, la villa que se preparó en un residencial, sí, fue muy aceptable. Allí nosotros teníamos que el equipo de béisbol, ese año lo estaba dirigiendo mi buen amigo Meléndez, Tony Meléndez. Teníamos que nos acompañaba siempre, que era un fanático del béisbol, Sisto Escobar. Sisto nos acompañó todo el tiempo al equipo de nosotros, porque él estaba en la villa, viviendo en la villa con nosotros. Y su deporte era el béisbol. Nos acompañaba a Cagua. En ese 1966 nosotros llegamos al final, un juego decisivo con Cuba. Y ese juego, pues lo perdimos. En ese juego, pues, entre Tony y yo, que era muy buen amigo, teníamos unas situaciones de yo deseaba que él comenzara ese juego con Raúl Mercado, pero él él decidió que fuera el premier José Enrique Marrero. José Enrique, que para mí era de los grandes pitchers que hemos tenido en Puerto Rico. Por esa mala suerte, pues José Enrique no la tuvo ese día muy bien con él y perdimos ese juego. Raúl Mercado relevó en los últimos 2 innings y ya les puedo decir cómo fue, porque Raúl en esa época tenía una bola en la rodilla y un slider que era muy difícil batearle, y los cubanos no le bateaban, pero perdimos ese juego por una carrera también. En ese campeonato nosotros pudimos haber ganado antes y no haber llegado a ese juego decisivo, porque hubo una jugada muy controversial en un juego contra México que nosotros perdimos, y eso nos creó un problema por una jugada muy controversial, una cuestión en el parque de un foul. Pero ahí llegamos a empate con Cuba, que pudimos haber ganado en la serie regular, y fuimos a un juego decisivo. Ese juego decisivo, para nosotros poder entrar al parque, la fuerza de choque tuvo que hacernos espacio, porque el público para asistir a ese juego fue inmenso en el Parque Solá Morales, allá en Cagua. Wow. Oiga, Toño, usted en el 66, que estaba en el cuerpo técnico, tuvo también otros compañeros en ese cuerpo técnico. Tuvo a Pantalones y tuvo a Pantalones y Pancho, ambos. ¿Y del roster, Toño? ¿A quién recuerda del roster? Bueno, en ese roster estaba Pedro Tata Pacheco,
Estaba Acevedo en primera base. Estaba en segunda base. El shortstop estaba Benjamín Rodríguez. Estaba también en ese equipo, estuvo, me parece que Andrés Cruz, que fue uno de los grandes. Jerry Morales no tuvo. Ahí voy. Jerry Morales. Jerry Morales. Pues con Jerry Morales, yo no conocía a Jerry, que hoy es mi buen amigo. Yo tenía en el equipo de Ay Bonito a Cheo Cruz. Y yo tenía que decidir entre Cheo Cruz y Jerry Morales para quedarse en el equipo. Y Tony Meléndez me dice, Tony, ¿por quién tú prefieres? Y yo le dije a él, mira, Cheo, yo lo tengo que llevar poco a poco. Yo no quiero que Cheo vaya y luzca mal en esos juegos, porque Cheo, cuando comenzó, era un muchacho muy tenso, con un poder enorme, porque Cheo es mi hijo, ¿sabes? Y Cheo para mí es mi hijo. Y entonces, yo me decidí, y se lo dije a Cheo, por Jerry, siendo Cheo parte de mi equipo en Ay Bonito, ¿sabes? Porque yo consideré que Jerry en ese momento tenía 17 años, más despierto, y ya ustedes saben lo que a donde Jerry ha llegado en el béisbol. Y Cheo, ya ustedes saben lo que ha llegado. Porque para Cheo, yo tuve que, con los Cardenales de San Luis, con el jefe de los escuchas de los Cardenales de San Luis, me dijo que Cheo, había como 10,000 peloteros mejor que Cheo. Y yo tuve la satisfacción de que él le hizo una práctica en Ay Bonito. Y entonces él trajo a Pochi Oliver para que Pochi Oliver fuera el que le fungiera a él. Y yo dije, no, el que le va a fungiar a Cheo soy yo. Porque él me podía traer a Cheo. Había jugado 3 juegos ese día. Y ese fue un domingo por la tarde. Y Cheo, bueno, como siempre lució. Luego esa escucha que me dijo a mí que habían como 10,000 peloteros. Y luego lo firmaron a la semana. Porque yo le puse de una alternativa. O firmas a Cheo hoy o yo lo firmo cuando eso. Nino Escalera, con quien yo tenía una gran amistad, me decía, yo te lo firmo seguida. Bueno, entonces la cuestión fue que lo firmaron los Cardenales y dio por coincidencia que en unos juegos centroamericanos en Colombia, yo me encontré con esa escucha y él me llamó y me dijo, tú tenías toda la razón. Fue cuando Cheo comenzó a lucir en Grandes Ligas, porque Cheo era una persona, primero, muy tímido. Cheo siempre ha sido tímido, una persona sencilla, humilde. Y le digo que Cheo, cuando viene a Puerto Rico, inmediatamente que llega, me llama a mí y nos vemos. Y Cheo ha sido para mí, le digo, mi ídolo de los peloteros que yo he tenido. Yo lo visité a él unas cuantas veces cuando él jugaba en el Astrodome. Toño, vamos a hacer un momento un cambio de cámara, que me están diciendo hacer un cambio de cámara. Ahora, don Toño, ahora sí lo estoy oyendo bien. Ok, hay un detalle que quiero realzar y es que la decisión que usted tomó de seleccionar a Jerry Morales sobre Cheo Cruz demuestra temple, demuestra carácter, demuestra una persona que asume posiciones en un país que eso es bien difícil, porque usted sabe que aquí el que toma decisiones y tiene ese carácter y esa integridad, pues muchas veces confronta problemas. Así que no quería que siguiera la transmisión sin felicitarlo por ese comportamiento y ese ejemplo, que todos debemos de ser así. Cuando las cosas hay que ser lo justo en la vida y hacer las cosas correctas, no lo que nos gusta a nosotros, sino lo que sea correcto y lo que convenga más. Así que lo felicito por eso, por ese ejemplo que nos ha dado. Bueno, yo en mi vida siempre la honestidad para mí es la virtud más grande que puede tener una persona. Wow. Muy bien. Oiga, de verdad que con esa cita se puede acabar la entrevista, pero ya después de esa cita no hay más nada que decir. Pero tengo que preguntarle a usted, disculpe, ¿verdad? Sabemos que hay una serie de peloteros que lo admiran y usted los aconseja.
y ellos vienen a donde usted, porque por esa relación de padre, hijo, de amistad que existe y respeto entre ustedes. Bueno, yo tenía una condición que yo la aprendí de estas dos personas, de Millito Navarro y Pepe Seda. La relación en el terreno de juego era de respeto. La relación fuera del terreno de juego era de amistad. Y es de amistad y relación como familia. Yo, cualquier situación que tuviera estos muchachos jugadores, que yo pudiese ayudarlos, con mucho gusto yo lo hacía. Ahora, en el terreno de juego yo imponía disciplina. Desde ponerse un uniforme de práctica hasta el uniforme de juego. Eso para mí era fundamental y eso yo lo aprendí de Millito Navarro y Pepe Seda. Mira, Raúl, ya estamos entrando en la postrimería ya del Yo, antes de eso, sí. yo quisiera, antes de eso, sí. Antes de terminar, yo quisiera decirle a ustedes y expresarle mi más profundo agradecimiento al presidente de la federación, José Quiles, y a la junta de directores. Y gracias a Dios que a mi edad estoy recibiendo este honor que para mí es un privilegio y que lo agradezco a Dios. Así es que a ustedes también por la entrevista que me han hecho levantar mi memoria a tiempos pasados. Mira, sí. Aparte de las dos cosas antes, primero pasamos una época que hablamos de Coimbre, hablamos de Millito Navarro. Quisiera saber la opinión que tiene Toño Feliciano sobre Perucho Cepeda como jugador. Bueno, Perucho yo lo vi jugar. Perucho, yo era un niño. De niño, ¿no? Ya yo era... Sí. Tenía ya la juventud, la escuela superior. Perucho era el shortstop del equipo de Ponce. Perucho padre. Y nosotros practicábamos prácticamente con ellos aquí en el Terry. Y ahí yo conocí a Perucho padre. Y lo logré ver ya en la prostimería de su salud, que fue en el Cito Escobar, cuando su hijo jugó del equipo aquel City Taxi, que fue el que dije ya que no ganó. Y ahí ya yo conocía a Peruchín de niño. Yo no conocía a Peruchín pelotero, yo conocía a Peruchín de niño, porque ellos vivían aquí en Ponce. Exacto. Y los conocí aquí en el Terry, de esa época. Y yo a Peruchín tengo con él una buena amistad. Yo hace tiempo que no lo veo. La última vez que yo vi a Peruchín fue cuando fue exaltado ya al Hall of Fame. Y no lo he visto. Sí, hemos hablado por teléfono. Hemos hablado, pero no nos hemos visto personalmente, ¿no? Ok. Otra cosa también que, además de la gran aportación que ha hecho Toño Feliciano al béisbol como jugador, como dirigente, fue presidente de la Junta de la Galería de los Inmortales del Deporte Ponceño. Igualmente formó parte del Comité de Exaltación de Recinto de Inmortales del Béisbol Aficionado y Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. El pabellón más importante de Puerto Rico, donde él fue exaltado en el año 1988. Es una vida, si resumimos su vida, usted define la palabra, bueno, hay muchas palabras, pero productiva, pero por demás, tanto en el deporte como en la vida privada. O sea, es un digno ejemplo a seguir para todos nosotros, porque eso es lo que nosotros buscamos. Ese norte que usted alcanzó es el que nosotros queremos en nuestras vidas, ser productivos como ciudadanos, ser productivos como en el deporte, y usted lo logró. Y no hay palabras para decir el agradecimiento y el orgullo que te siento de haberlo entrevistado el día de hoy junto a mi amigo Raúl y Ramos. Muchas gracias, muchas gracias. Yo llevo 34 años de ser vicepresidente del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño junto a José Julián Álvarez, que es el director ejecutivo. ¿Eso te está escuchando en la entrevista?
Sí, esto, Sí, todo sí, esto sí, todo. se va a escuchar alrededor Porque de... yo quiero mencionar que para mí José Julián Álvarez es una de las personas en el que él ha aportado mucho al deporte y él siempre ha estado activo y actualmente él y yo tenemos una amistad más allá de amigos, somos hermanos. Qué bien. Qué bien. Don Toño, o Toño, disculpe, para nosotros ha sido, como dijo Jorge, un gran placer y un gran honor en lo que este año es la celebración de su cumpleaños número 100, donde en sus 100 años usted ha cumplido, ¿cómo es? Ha cumplido con su edad, pero ha vivido de verdad a cabalidad esas 99 primaveras en diciembre. De nuestra parte, ¿verdad? Lo felicitamos por su gran labor, no solamente como deportista, sino también como persona cívica, que es lo que lo hace todavía ser más grande aún. Jorge, llévatelo. Bueno, de parte del Toño Feliciano, inmortal del deporte puertorriqueño, de nuestro editor Raúl Ramos y de este servidor Jorge Colón Delgado, gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima ocasión donde tendremos otra edición más de Béisbol entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Muchas gracias y que Dios los bendiga a ustedes.